¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Después del éxito de la entrevista con Jonathan Valle, vamos a seguir charlando con gente relevante del mundo del fútbol aquí en el canal de A la Doblada y esta vez vamos a seguir hablando del torneo de Brunete con un cántabro también jugador del Racing en aquel entonces y que a diferencia de Jonathan Valle no ganó el torneo, pero sí fue elegido el mejor jugador del torneo. Vamos a hablar con José Carlos Terrón. Y antes de ver la entrevista, como siempre, darle like al vídeo y suscribíos para que la comunidad pueda seguir creciendo. Ahí os dejo con la entrevista. José Carlos Cerrón, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Oye, viendo este reportaje, ¿qué recuerdos te vienen a la mente? ¿Te acordabas de todo eso o viendo el reportaje has dicho, joder, mira qué jugada hice ese día, mira cómo la pegué, ¿sabes? Nada, la verdad que de torneos así te acuerdas de prácticamente todo, la verdad. Oye, A raíz de la entrevista, ha habido muchos chicos que, por ejemplo, el otro día por Instagram me habló uno de Mallorca, que era de mi quinta, y dice, yo no jugué contra ti, pero me acuerdo de Terrón, el del Racing, el de los pelos largos, tal, no sé qué. O sea, me ha hablado bastante gente recordando y así hablando un poco de lo que ha significado el torneo para ellos, ¿no? oye, ¿cómo viste tú el torneo aquel? Porque imagino que lo vivirías, aunque quedase segundo, pero siendo el jugador con la potencia que te veías, pasando eliminatorias. Bueno, cuéntame un poco tu visión del torneo, ¿cómo estabais desde dentro? ¿Cómo lo veían los compañeros? Bueno, pues antes de ir al torneo ya lo malo es que tenían que hacer descartes, porque no sé si se podían llevar 12, 13 jugadores. Y éramos 16 en plantilla, yo creo, en esa época. Entonces, ya desde el principio la gente estaba tensa porque, claro, todo el mundo quiere ir. Es más, un año antes justo el Racing estaba en segunda y suben ese año y gracias a que suben ese año podemos ir a jugarlo. O sea, que eso ya quieras o no, porque si el Racing hubiera estado en segunda ya no lo habríamos jugado. Entonces se unió ahí un poco todo y tuvimos la suerte de ir. Hay que Y recordar luego, eso, pues hay que, nada, es que hay que recordarle que el torneo, el de Brunete, es el que se juega, lo juegan, no sé si va a cambiar un poco la trayectoria, porque ya veo que está por ahí equipos internacionales, pero lo juegan los equipos de primera división española en vuestra categoría. Y claro, es el año después de que el Racing subiera con el gol de Moratón aquel y tal, ¿no? al Atlético de Madrid, sí, eso es. Sí, sí, yo lo recuerdo bien porque estaba justo en el campo y estábamos ahí celebrando que íbamos a ir a Brunete, ¿sabes? Los niños ahí con una emoción, todos juntos ahí en el Sardinero viéndolo. Y claro, luego allí, pues vas jugando, vas viendo bueno, el primer partido ganamos 1-0 al Valencia, el segundo el Barça nos mete 7-0. Ahí ¡Puf! fue un poco de palo, pero a ver, el Barça tenía un equipazo, tenía a Bartra, estaba Tello, estaba Isa Cuenca. Tello no sé si de 7 nos marcó 4 o una cosa así. No, Y, y luego nos tocó Valladolid, que ya habíamos jugado muchos torneos contra ellos y casi siempre era un partido disputado, pero casi siempre acabábamos ganando. Y Villarreal, y ganamos los dos. Entonces al final solo perdimos contra el Barça en grupos y pasamos bien. oye, Y pues luego cuando ya peleé con el cuando vi, Barça, cuando peleé con el Barça 7-0, ¿qué decir? Bueno, vamos para casa ya, recoger todo esto. a ver, el entrenador también nos dijo, a ver, estáis jugando contra un Barcelona, nos lo pintó como que era lo más normal que te podía llegar a pasar contra un club así. Te decía como que eran los mejores de España en cada posición, tal. Entonces, al final cuando eres niño, pues lo ves así, lo comparas un poco con los mayores y dices, bueno, tienes razón. Y el siguiente partido, como ya era el Valladolid, que era un rival que ya habíamos enfrentado contra ellos muchas veces, pues yo creo que íbamos con la mentalidad de a estos les hemos ganado, podemos volverles a ganar y ya nos reenganchamos otra vez para poder pasar. Oye, ¿te veías tan superior como yo he visto en el vídeo? Porque yo en el vídeo, macho, hay una carrera que es Gareth Bale contra Bartra o Gareth Bale contra el Inter de Milán en aquel partido, una potencia impresionante, te recorrías el campo con nada, decía Canales, es que como la pegaba Terrón, era como el malo de Oliver y Benji, increíble. Sí, es que la verdad que justo el año antes de ir allí al torneo crecí 14 centímetros y eso fue lo que yo creo que destaqué bastante más que nada por el físico, ¿no? Entonces tenía también más fuerza de lo normal y yo creo que lo supe utilizar bien y mis compañeros lo supieron utilizar bien también. No, no, es que se te ve, vamos, espléndido, se te ve enorme con respecto al resto, rapidísimo, lo de los chutes, hay un golazo, metes desde casi tres cuartos, que claro, igual yo creo que me imagino que prácticamente nadie llegase de esa zona y tú lo pegas ahí que el portero ni llega, o sea, espectacular. ¿Tú crees que ese aspecto físico es lo que más te marcó la diferencia en el torneo?
Yo creo que sí, porque al ser campo pequeño, si sabes adaptarte bien y usar bien el físico, yo creo que en un campo así, siendo tan superior físicamente, te puede dar mucho. Es más, ahora el fútbol cada vez es más físico. Lo vemos que cada vez se cuida más la alimentación, más el gimnasio, cuando de antes esto prácticamente no existía. Entonces, ahora el fútbol es todo físico y en esa época yo, que sacaba un palmo a cada uno, pues fue una cosa que aproveché. Oye, viendo el reportaje, hay un momento en el que te dan el trofeo de mejor jugador, pero traes un rebote dentro que no puedes con él, ¿eh? Sí, me dan el trofeo al mejor jugador, pero yo estaba pensando, joder, si es que he perdido la final y yo quería ganar la final, yo no quiero el mejor jugador. Eres un niño y lo que quieres es ganar, entonces estás enfadado porque pierdes la final, ¿no? Y hay una anécdota que estoy con De la Morena por la noche en la radio y está Jaime Ortiz, que era el presidente del Valencia, que era el que nos había ganado la final. Y me dijo, si firmas en este papel es que te vienes al Valencia. Y le digo, no, yo no firmo. Y me dice, ¿pero qué te pasa? ¿Estás enfadado? Y digo, pues hombre, nos habéis ganado la final. Sí, sí, mira, fíjate, con Johnny le pregunté el otro día, porque Johnny decía, era el camino inverso. Johnny no le dieron el mejor, pero ganó y dice, no, yo no te cambio el ser el mejor jugador por ganar el torneo, porque vamos, la fiesta fue increíble. Pero imagino en vuestro caso, oye, a ver, la rabia os daría en ese momento, tú me lo cuentas, pero luego con el paso del tiempo decís, pues es que hemos quedado segundos en Brunete, hemos estado increíbles, y oye, miras para casa y ves el trofeo y dices, bueno, pues igual tampoco está tan mal el tema, ¿no? De que haber cada segundo por lo menos. No, a ver, y más yendo con el Racing, que al final vas a disfrutar, ¿sabes? Y justo pues teníamos esa cosa de que Jonathan Valle lo habían ganado y que si en esa época, si lo ganábamos nosotros, no sé si adelantábamos, me parece que al Madrid, que solo lo había ganado una vez, y nosotros nos podríamos poner con 2 el Racing, ¿sabes? Con 2 victorias en Brunete por delante de un Madrid, y empatábamos, no sé si era el Barça, con 2 en esa época. Entonces, cuando ya íbamos llegando a la final, pues iba sonando más eso, que la época de Jonathan Valle lo ganó, justo ese año había debutado también Jonathan Valle, entonces como que se estaba juntando todo y decíamos, joder, ¿por qué no? Y al Valencia, que la habíamos ganado en grupos, pues dijimos, lo que pasa que yo creo que nos pudo la presión de que ellos estaban acostumbrados a jugar más finales que nosotros. No, hombre, claro, desde luego, además, joder, siempre quieras que no, el Racing no es solo un equipo que tiene igual, por ejemplo, pues eso, Valencia, esos equipos así, aunque realmente en esa categoría luego hay varios jugadores que llegáis a tener un cierto protagonismo. Bueno, está, por ejemplo, yo he visto una foto, está Canales, está también Jorge Merino, que está en la gimnástica, también Rubén Lavín, que está en la gimnástica, Ángel, el portero del Escobedo, que también tiene un recorrido por ahí. No sé si hay también algún otro por ahí que igual no tenga yo visualizado, que pueda conocer un poco por el entorno fútbol. Sí, está Hugo Vitienes, de la gimnástica, y Alberto Delgado. Joder, pues fíjate, esos dos no los conocí y tengo la gimnástica muy vista este año. Pero sí, sí, sí. Oye, después del torneo, hay un momento en el reportaje que te dicen que tienes 2 llamadas principales, porque imagino que habría muchísimas más. Cuentas ahí la de Barça y Madrid, pero vamos, ya me hice la de Valencia y cualquiera estaría suspirando por ti. Pero dices Barça-Madrid, tú merengón cerrado, como dices, y te vas al Barça, macho. ¿Qué pasa ahí? Pues mira, es una historia rarísima, porque yo voy en febrero, voy a Barcelona primero y me enseñan todo lo que es la parte bonita, me enseñan la Masía, me enseñan, estoy con los jugadores del primer equipo, me enseñan un poco todo, ¿no? Y después la semana siguiente, justo el viernes siguiente, voy a Madrid. Y en Madrid, pues me enseñan lo que es el Camilo José Cela, que era para ese momento era la residencia porque no tenían nada montado, todos así trajeados, tal, del colegio, tal. Y hay una anécdota que yo, por ejemplo, estaba comiendo con los de la Masía, con Sergio Lovera, que era el entrenador que fue el que me firmó, y con Guillermo Amor, y de repente llega el autobús del colegio y escucho a todos reír, a todo el mundo contento, tal, y luego cuando estoy viendo al primer equipo entrenar, estaba Boyan, que Boyan había quedado mejor jugador justo un año antes que yo de Brunete. Y entonces me ve y como que me reconoce de haberme visto en el torneo y tal, y me guiña el ojo. Después Puyol me dice que a ver si firmo ahí, que sabe que me quiere en Madrid también. Entonces son cosas que son pequeños detalles que valoras y dices, joder, pues aquí me siento valorado. Luego ya el director deportivo del Madrid llamaba a mi padre, que ya toma el chico la decisión, tal, no sé qué, dice, no, todavía no, lo que pasa es que le ha gustado más lo que le han enseñado en el Barça, y justo esa semana me dijeron, pues que se venga a Madrid. Me llevaron a Madrid, estuve con los jugadores, Zidane me regaló su camiseta, vino Valdano, me llevaron al Bernabéu a las oficinas,
ya me lo pusieron muy tal, pero yo prácticamente ya la decisión la tenía tomada. Entonces yo me quedé con lo que fue la primera impresión. Sí, sí, sí. Oye, cuando tú firmas por el Barça le dices, oye, yo como Iniesta, yo soy un poco merengón, o dices, no, me voy a callar aquí y ya en un futuro eso es lo suelto. Guillermo Amor ya, por alguna entrevista que di justo después de Brunete en el AS, me parece que fue, salía que mis ídolos eran Maldini y Zidane y después que yo era del Madrid. Y me dice, bueno, me decía Guillermo Amor, he leído por ahí que eres del Madrid, pero eso se puede ir cambiando aquí poco a poco, tú tranquilo. Sí, Y yo sí. no sabía dónde meterme. No te No sabía digo. dónde meterme. Oye, un poco experiencia de la Masía. Cuéntame, ¿cómo es desde dentro de la Masía? Porque yo, por ejemplo, la tengo muy idealizada de, joder, toda esa magia que hay en torno a ella, pero de dentro. Ahora imagino luces y también algunas sombras, ¿no? Bueno, pues lo que mucha gente no sabe es que en la Masía, lo que es el recinto, solo vivíamos de alevines y infantiles. Y después de baloncesto también alevines infantiles. Y eran dos habitaciones grandes, una de fútbol y otra de baloncesto. Y luego allí lo único que se hacía era desayunar, comer, merendar y cenar. El resto de habitaciones, los cadetes, juveniles, ya estaban dentro del Camp Nou, que dentro del Camp Nou hay habitaciones. Joder. Y después, ya cuando cumplía 18 años, ya cada 3-4 jugadores ponían un piso. Tú llegaste luego ya están en piso, imagino. Sí, yo estuve hasta el último año de juvenil allí. ¿Qué compis tenías ahí Yo, un poco en el equipo? pues mira, el 11 titular en cadetes, por ejemplo, era Alex Sánchez de portero, que ahora está en el Badalona y está de entrenador de porteros allí en el Barça. Lateral izquierdo era Carlas Planas. Central izquierdo yo. Central derecho Mar Bartra. Lateral derecho Montoya. Pivote Oriol Romeu. Medio campo Martí Riverola y Thiago Alcántara. Banda izquierda Rochina. Punta Pacheco. Banda derecha, no sé si jugaba Tello o Tello ya no estaba y estaba Gaia Zulín. Oh, mira, Gaya Solín jugó en el Racing también, por ejemplo. Mira, Sí, yo salvo Pacheco, que igual me dices tú ahora es este y digo, pues mira, tengo ubicado, el resto tengo datos perfectamente ubicados de la trayectoria. Y de aquel equipo, ¿tú cómo te veías con respecto al resto? Porque hay momentos en los que tú dices, es que Alex y yo éramos los que mejor estábamos cotizados y al final luego no dimos ese pasito. Pues mira, justo ese año, cuando te digo lo de esta alineación, es mi último año de cadete y yo hago la primera vuelta con el cadete y la segunda la hago entera con el juvenil, o sea, con los de un año más. Y el que era el entrenador es el ayudante ahora de Guardiola. Y ese era ¿Cómo se un llama? loco, Rodolfo Borrell se llama. Y es un loco de la táctica, o sea, te puedo contar cosas que hacía él, de ir, por ejemplo, hasta Reus, que no tenía carne de coche, iba en tren, saltaba la valla, contaba los pasos del campo, lo apuntaba y al día siguiente, toda la semana en conos, las dimensiones del campo para entrenar. Después, tácticamente defensivo, lo hacíamos todos los jueves. Si en 20 minutos lo hacíamos bien, eran 20 minutos. Si nos teníamos que tirar todo el entrenamiento haciendo defensivo porque alguien no se colocaba bien, nos tirábamos todo el entrenamiento. O sea, algo que decías, joder, en un Barça que es ataque, 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 este era más de tácticamente todo el mundo bien colocado, tal. Y recuerdo que ese año yo subo, tiene una charla conmigo de 45 minutos en un hotel en Suiza, que me llevó de torneo primero con ellos a Suiza, y me dice, mira, tú tienes un problema. Dice, defendiendo solo, dice, eres un espectáculo. Dice, pero en conjunto eres un desastre. Y me sacó ahí la pizarra, me empezó a decir esto, esto y esto, porque se comía todos los partidos de nuestro equipo. Me empezó a ir con la pizarra y después en el torneo pues fui creciendo así con él y al año siguiente me quedo otro año con él ahí en el Juvenil B y me nombra capitán, me dice como que se tiene que fijar la gente en mí tácticamente, o sea, pasé de un año de aprendizaje con él increíble. Y, y ese año, por ejemplo, yo estaba muy valorado, fuimos a un torneo a Alemania, que estaba el Bayern de Múnich, estaba el Chelsea, estaba el Bayer Leverkusen, el Sevilla,
y era un torneo sub-19 y nosotros teníamos 17 años y en ese torneo me dan a mí el mejor defensa del torneo. Entonces ahí Francia es cuando se fija en mí y no sé cómo se entera que mi padre era francés. Entonces me llamaron y me dijeron que si quería ir con ellos y justo España me había dejado de llamar en la sub-16 y lo estuve hablando con mis padres y le dije, a ver, es que digo, si digo que no, igual me puedo arrepentir. Digo, España se ha olvidado de mí y yo quiero ir allí más que nada para ver la experiencia, ver el trato, aprender también otra cultura, porque a mí me encanta el fútbol, soy un loco del fútbol y solo por aprender cómo viven ellos el fútbol, cómo era Clairefontaine, por ejemplo, cosas así, pues dije que sí y fui allí a Clairefontaine 4 días. Oye, la experiencia de las selecciones, cuando estabas en la española, cuando estabas en la francesa, ¿qué notabas de diferente en una selección y otra? Porque me imagino que realmente la metodología no sería muy distinta, ¿o sí? No, era todo muy parecido. Lo que pasa que, por ejemplo, en Francia era todo, en España era como todo más táctico y más libertad a la hora de después, cuando no entrenabas y tal. Y allí en Clairefontaine, en Francia, era más físico y después mucho vídeo. Vídeo en plan de cómo había que presionar, como tal. O sea, era como 24 horas fútbol. Y en España era como entrenabas, estabas tu rato con tus compañeros, pero luego igual te dejaban ir al centro comercial de al lado, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, en Clairefontaine estás ahí cerrado con unas instalaciones increíbles y tal, y al final estás allí, fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y allí en Francia hay alguno que entrenase contigo que luego le conozcamos un poco más? Pues estaba Kakuta, que ha estado en el Rayo, y después hay un chaval que, no me acuerdo cómo se llama, medio centro, que era el capitán. No me acuerdo cómo se llama, estaba en el Olympique de Lyon y esos son los dos que han llegado. Y después de esa quinta también es Griezmann, pero en esa época no iba. No, joder. O sea, ¿no iba Griezmann a la selección francesa con eso? No, ese año, por ejemplo, no fue. Joder. No sé, igual, porque yo solo fui en esa convocatoria. Igual después él estaba lesionado y no pudo ir y ha ido a otras, ¿sabes? Pero yo no llegué a coincidir con él. Oye, con el nivel de la selección española, francesa, ¿cómo lo veías en ese momento? Pues en ese momento yo creo que estaba mejor trabajado lo que es España, porque claro, yo también venía del Barça, me gustaba más el tácticamente, el técnicamente que no tan físico todo. Entonces yo valoraba más cómo lo hacía todo España, ¿no? Y aparte que éramos niños y te tenían ahí en Francia como muy disciplinado, vamos. Sí, un poco ejército, vamos a decirlo así. Sí, a ver, porque vas ahí a Clairefontaine, no puedes salir de allí, no. Entonces, al final eres un niño. Tú lo que quieres es, sí, es un premio a la selección, es tal, pero también quieres, pues, yo qué sé, yo no había estado nunca en París, pues dar una vuelta por París, por ejemplo, ¿sabes? Sí, claro, lo normal, vamos, para cualquier chaval. Oye, después de eso, ¿del Barça hay alguna anécdota por ahí de algún jugador que diga, mira qué picante está para el canal, qué buena puede ser esta? Que se pueda contar, evidentemente. Bueno, anécdotas en la Masía dentro hay para escribir 3 libros y no paras. Pues mira, por ejemplo, el que era jefe de la Masía se quedaba allí los domingos por la noche, lunes, martes y miércoles. Entonces ya cuando llegaba el jueves, que ya no estaba él, la gente decía, ¡buah! Hay que liarla hoy hay que liarla. Entonces cogíamos y muchas veces era el piso de abajo gente joven y el piso de arriba ya los que al año siguiente ya se iban a pasar a pisos. Entonces abríamos la puerta de emergencia, le decíamos a alguno pequeño que nos abría la puerta de emergencia por debajo, salíamos por el Camp Nou, entrábamos por la puerta de emergencia de ellos, igual cogíamos, nos tirábamos encima de uno cuando estaba durmiendo a las 3 de la mañana y del susto no podía dormir, o guerra de papel mojado, cosas así, ¿sabes? Sí. Al final se junta ahí 50 tíos de 13 años hasta 17, todas las noches ahí tranquilos porque está el jefe de la Masía. Pues cuando se iba había un poco más de libertad y para entretenernos, ¿sabes? Ahora hay mucha historia, pero antes no había tampoco tanto, ¿sabes? Sí, no. Desde luego, ahora hay un sinfín de cosas que hacer.
Oye, después del Barça, te vas a Italia. ¿Qué pasa ahí para salir del Barça? Pues se me acababa contrato, justo el año que acabó juveniles, y en el Barça, cuando descendió el Barça B a tercera, desaparece el Barça C. Entonces después subió el Barça B y no volvieron a crear un Barça C. Entonces había un salto ahí muy grande que a algunos jugadores, pues, si yo creo que si, por ejemplo, se me acaba el contrato igual un año más en el C, en tercera, te podían renovar para ver cómo te adaptabas o cómo lo hacías, como hicieron, por ejemplo, con Busquets y con Pedrito. Y como era un salto muy grande y se acababa el contrato, yo creo que se juntaron un poco las dos cosas. Entonces luego... No, dime. No, el tema de Italia, un poco, ¿cómo surge para ir allí? Pues vine aquí a la gimnástica después del Barça, no jugué mucho, me fui al Terrassa porque me llamó un entrenador que me conocía, y justo allí a los 2 meses me ve el Parma. Y en el mercado de invierno, en el último día de enero, me llamaron para que firmara con ellos. Entonces fue allí, viajé a Génova, que jugaba justo el primer equipo el último día del mes. Fui a ver el partido en Génova y justo firmé el contrato. Firmé un contrato de los 5 meses que quedaban de temporada y después con opción a 4 más con el primer equipo. Entonces tenía ficha del primer equipo, pero como acababa de llegar, llegaba con una lesión y tal, pues empecé con el B, entrenaba por las mañanas con el primer equipo, comía allí, iba al gimnasio y después entrenaba con el B. Y como encima me tardó en llegar el transfer, que no llegó hasta abril, estuve 2-3 meses allí solo entrenando doble sesión todos los días, con el primer equipo y con el filial. Y luego ya llegó el transfer, jugué los 2 últimos partidos de liga con el filial y en el tercero me voy de torneo con ellos. Y en la prórroga de un torneo subo a centrar y la coge el portero, saca mi espalda, vuelvo para atrás rápido y me rompo el bíceps femoral. Es la peor lesión que hay para mí. Entonces justo la he tenido 3 veces y es las únicas lesiones que he tenido. Fíjate, mira, muchas veces se habla del tema de rodilla, y bueno, hombre, puedes recaer de la rodilla, pero es que el bíceps femoral luego mentalmente te deja porque dices sprintar, no sé si quiero sprintar o no, y luego las recaídas. A mí la verdad que esa lesión de las musculares es la que peor me parece, porque te rompe, vamos, por dentro. Lo hago algún fisio que vea esto y diga, este tío no tiene ni idea, pero para un futbolista y el bíceps femoral mentalmente te deja acá. Yo, por ejemplo, cada vez que estoy un poco cargado ya como pienso que digo, joder, a ver si, claro, ¿sabes? Voy más con más cuidado, ¿sabes? Pero, a ver, si te pasa, te va a pasar. Pero claro, al final de la cabeza lo llevas. Y esa lesión te Entonces, mató ahí en Palma, ¿no? sí, porque justo a la semana siguiente, un chaval y yo que íbamos con el primer equipo íbamos a debutar con ellos porque no se juega nada ya las 2 últimas jornadas de liga. Ya se habían salvado, ya no tenían opciones de clasificarse a UEFA ni nada, y el otro chaval debutó y yo como me lesioné, nada. Entonces ellos querían verme esos 2 partidos con el primer equipo para ver cómo rendía para hacer la opción de compra de 4 años más. Entonces al final ahí nada. Y el otro chico ha hecho carrera allí en Italia. ¿Quién es él? De Frel se llama. Estuvo en el Parma, en el Sassuolo. En el Sassuolo me parece que está ahora. Ya está en la Sampdoria también. Bueno, le firmó la Roma lo cedió. Pues vaya lástima, macho. Encima, luego, a raíz de ahí vas Sestao, Osasuna B, Conquense. A ver, ¿qué pasa con el Racing ahí? Porque no hay un telefonazo por tu parte, no hay por parte del Racing. ¿Qué pasó ahí? Porque llama la atención que aún así el Racing diga, oye, vente para acá a verte un poco. Bueno, yo del Racing no salí muy bien, la verdad. Cuando me quiso el Barça y tal, no salí bien porque en los periódicos, cuando el Racing tenía periódico propio y todo eso, desde el club estuvieron un poco contra mí, contra mi familia. Y después en la segunda yo avisé en febrero o marzo que me iba a ir y a partir de que se enteraron me quedé todos los partidos en la grada. Yo son cosas que jamás entenderé. Yo con porque, ellos... Es que al final es un chaval, tienes tu derecho a irte fuera, aunque yo soy el racingista como el que más, pero son cosas que yo no entiendo, sinceramente, hacer así de la vida imposible de esa forma.
A ver, que yo no tengo rabia al Racing ni nada por el estilo. Es más, cuando puedo voy a verlos, tengo amigos jugando allí, pero a la gente que estaba en ese momento en el club sí. Sí, Pero no, normal. porque siendo un niño pues no lo veo normal. Si me dices que eres profesional y tal, pues aún. Pero Además, bueno, eso, a ver, son... si eres profesional y te ves a un contrato y dices, pues oye, mira, chico, viene el contrato de esto y ya está. Pero siendo un chico de 12, 13 años, joder, yo creo que es una cerdada que además define cosas que hace mal el Racing, por ejemplo, en categorías inferiores son ese tipo de cosas. Pero en general, en vez de tener buena relación en Cantabria, con todos los clubes, siempre andan con esas cosas que a veces no terminan de hacer que luego, pues jugadores como el caso tuyo, si no te hubiese ido bien ahí en el Parma y dice el Racing, oye, mira, no sé qué, pues igual los ves con mejores ojos, pero claro, hacen eso y dices, oye, ¿cómo luego a esperar según cosas? Y como tu caso ahora, 100.000 más. O sea, yo creo que ahí el Racing tiene que A ver, que hacérselo mirar. a- por ejemplo, yo ni pensé tampoco en llamar al Racing, pero no por nada. Pero si ellos me hubieran llamado, yo les habría escuchado encantado, vamos. Yo no tendría ningún problema. Lo que pasa es lo que tú dices. También yo creo que cuando al Racing le ha ido bien y ha estado bien con los clubes de aquí, a todos los clubes de aquí también les ha ido mejor. Y al final se crea una competitividad que yo creo que beneficia a todos. Oh, desde luego. No, no sé, este año, por ejemplo, el segundo ABSB, el tener, por ejemplo, el Laredo ahí para poder cederle jugadores, que le va bien al Laredo, que eso luego le repercute al Racing, joder, y en general, yo creo que hay que fijarse el ejemplo que hay en Asturias o en el País Vasco, donde se dan todos entre ellos, y aquí ves la Juvenil División de Honor, y si se hunden entre los cántabros, pues casi que mejor y mejor. O sea, se ve que es una auténtica locura. Oye, del tema de todos estos jugadores, compañeros tuyos que has tenido y todo eso, ¿tienes ya algún tipo de relación con alguno del Barça, del Parma o así? ¿O has hecho un poco ya de frontera, por así decirlo? Pues mira, con Canales alguna vez hablo de vez en cuando, nada, pero conversaciones en plan cortas, con Tello lo mismo, porque al final tienen mucha gente, tienen mucho tal y tampoco quieres estar ahí robarles mucho tiempo, ¿no? Y después, por ejemplo, hablo mucho también con Alex el portero. Alex el portero está en el Badalona y tal, y con él cada vez que voy a Barcelona, porque mi mujer está allí, quedo con él para tomar algo y tal. Y con Carlos Planas también hablo bastante. Lo que pasa es que ahora está en Chipre y tal, y cuando va a Barcelona nos queremos ver siempre, pero no coincidimos en fechas. Sí, sí, sí. Oye, todo este tema de los periplos, ¿también has estado en Estados Unidos hace nada, macho? ¿Qué haces por ahí? Pues mira, mi mujer es una loca enamorada de Estados Unidos y desde que empezó conmigo me lo empezó a pegar y tal, porque yo sí, me encantaba porque lo ves en las películas y tal, pero no tenía tampoco, pero desde que empecé con ella dije, joder, es que igual hay que ir a Estados Unidos. Y claro, la única opción de entrar allí si quieres estar mucho tiempo es con contrato de trabajo. Entonces, la primera vez que fuimos 3 meses a jugar una liga de verano, que no te pagan nada, pero bueno, te dan la estancia y la comida y tal. Y fuimos allí. Y justo a los 2 años, el entrenador que tenía yo allí firmó en un equipo profesional. Y me llamó, me dice, oye, que voy a firmar aquí, ¿te vienes? Y arreglamos así un poco números y dije, "Buah, un año entero viviendo allí, tiene que ser un espectáculo". Y nada, cogimos las maletas y para allá. Joder, muy bien. Y luego te ves aquí mucho en el Barreda, ahora, por ejemplo, en el Cartes. Joder, yo cuando creo que fichar por el Cartes, no creo que te imagino la temporada tan buena que estás haciendo, ¿no? Porque yo he visto, además os habéis juntado varios jugadores que tenéis, vamos a decir así, un cartel superior al del Cartes, que evidentemente es un equipo que ha estado siempre pues, en las categorías más regionales y tal. Os habéis juntado unos cuantos y estáis haciendo una temporada que ha sido muy buena, ¿no? Sí, sobre todo lo que hay es muy buen grupo. Y eso, quieras o no, se nota bastante luego en el campo. Yo creo que el vestuario que hay es muy bueno, aparte de los jugadores que han firmado, los que había también están aportando muchísimo. Y lo bueno que hemos conseguido el primer objetivo, que era la salvación, y ahora estamos ahí a ver si nos metemos en la fase de playoff, de las eliminatorias, pues saliendo a jugar y que salga lo que quiera, ¿sabes? No tenemos tampoco ninguna presión de queremos ir a por ello, pero sin presión. Que al En final ese hay vestuario otros os equipos. juntáis ahí, por ejemplo, Jorge Rodríguez, que jugó muchísimo partido en segunda B, tienes también por ahí, y en este caso a Nacho, el concejal, que también ha jugado mucho en segunda B en el Trope, el caso de Javi Gómez, que el Racing hizo que con 17, 18 años un contrato profesional y que al final lo dejó para estudiar medicina y ahora
le ha vuelto a dar la vena porque Teje le dio ahí mucho la chapa supuestamente para Sí. contratarlo. O sea, es un punto de equipo que yo creo que en la fase de ascenso, cuidadín, porque además a mí el formato de este año al principio lo vi y decía yo, wow, esto de tercera división, qué raro lo veo y tal, me parece guapísimo ahora, porque todo se compite hasta el final y siempre hay un premio por ahí por medio para el playoff. Sí, porque al final no dejas estos partidos que hay entre medias que dices, joder, si ya no te juegas nada, al final hasta el último momento tienes que competir y no sé, yo también lo veía al principio, claro, lo desconoces y dices, joder, esto es muy raro, a ver por dónde sale todo esto, pero no, a mí también la verdad que después, ahora por ejemplo nosotros jugamos contra los del otro grupo que no les has visto ningún partido, que no les conocías, qué tal, y no sé, a mí sí que me ha gustado. Lo que pasa es que a ver ahora cómo lo quieren formar para el siguiente año. Sí, a ver cómo hacen todo esto. Todavía te queda carrera futbolística si quieres, porque todavía eres joven, pero de cara a un futuro, ¿tienes ya pensado que quieres ser entrenador, director deportivo, representante? O bueno, dices, bueno, vamos a darle un poco más de calma. Porque imagino que contactos tengas muchos en el mundo del fútbol. Demasiados. No, pues mira, un amigo mío que jugó conmigo en el Barça, estuvo jugando en Rumanía y jugó con el hijo de Rivaldo en Vitorul. Y entonces se llevaban muy bien con él y han formado hace un año una agencia de representación conjunta entre ellos dos. Y claro, como él había estado mucho en Rumanía y él sabía que yo aquí en España tenía contactos y tal, me llamó y me dice, oye, ¿quieres trabajar con nosotros para la agencia, tal, no sé qué? Digo, sí, yo te ayudo en lo que haga falta, ¿no? Y entonces yo ya había trabajado para otra agencia con la que me representaba a mí. Lo que pasa es que vi cosas que no me gustaron y preferí dejarlo, porque yo soy futbolista y pienso como futbolista. Si veo que es para perjudicar al futbolista, prefiero no estar. Entonces, estos, como ellos han sido futbolistas y veo que están haciendo las cosas bien, en lo que puedo les ayudo. Oye, de toda la trayectoria deportiva que has tenido, Barça, Racing de Crío, toda esta cartera que tienes ahora como jugador ya más amateur, por así decirlo, profesional, ¿hay algo de lo que te arrepientas que digas, mira, yo esto no tenía que haberlo hecho así? No, mira, lo he hablado muchas veces con mi mujer. Digo, lo único que me arrepiento es en la época que estuve bien en el Barça, no haber escuchado a los equipos que me vinieron a buscar, porque el año ese que me dan mejor defensa en el torneo ese, que me llaman la selección francesa y tal, se pone en contacto conmigo la Roma y el Tottenham. Y directamente yo estaba muy bien en el Barça, era capitán, estaba el año anterior, había estado con los de un año más, me sentía valorado y directamente no les di pie ni a que me dijeran nada. O sea, también por miedo a que el Barça igual se pudiera enterar de ello y luego me apartaran o Te todo fuera peor. decías un Racing, básicamente. Prácticamente, sí. Oye, y un consejo para todos estos jóvenes que estarán viendo la entrevista y digan, joder, la experiencia de Terrón quiero que me sirva. Pues nada, que nunca pierdan la ilusión, que el fútbol cambia por días, que una vez puedes estar mal porque a un entrenador no le gustas o porque te lesionas en un momento difícil o tal, pero hay que seguir. Yo, por ejemplo, estoy jugando en el Cartes, estoy aquí en tercera, pero sigo porque me gusta, no he llegado a donde quizás las expectativas que había mías desde pequeño, pero yo estoy contento con lo que he hecho y disfruto con lo que hago. Entonces, al final, con que seas feliz por chutar 3 pataditas al balón, ya con eso te tiene que valer. Oye, ya para acabar y no robarte mucho más tiempo, voy a empezar con un test muy rápido, muy breve, que es una pregunta, una respuesta rapidita. Empezamos. Vale. Un ídolo de la infancia, Pablo Maldini. un referente futbolístico que hay actualmente. Piqué. Un compañero con el que te quedarías por su ejemplo que te ha dado. Bueno, ahí tengo varios. Lo que pasa es Dale, que dale. tengo, por ejemplo, Villegas, que es ahora el director deportivo del Cartes. Me ayudó mucho en la época del Barreda, cuando ya venía de segunda B y tal, que yo pegué un poco de bajón. Entonces tengo prácticamente todo ese equipo del Barreda. Está él, está Cebo, o sea, Richie, que está ahora conmigo en el Cartes también. Después, por ejemplo, ahora en el Cartes tengo muy buena relación con Jorge. O sea, son gente que ya tienen experiencia y te transmiten sus experiencias, ¿no? Y aunque yo, por ejemplo, tenga 30 años y Jorge tenga 38, yo aprendo cosas de él.
porque él, quieras o no, tiene más años de fútbol, es distinta posición, te enseña cosas, le gusta también el tema de fútbol y estamos todo el día hablando de ello. Encima trabaja conmigo, ¿sabes? O sea... Sí, no me imagino. Oye, el rival más complicado que has visto en un campo de fútbol, ya sea de entrenamiento, de partido, de convocatoria con la selección, en general. Pues, ¿individual o colectivo? No, individualmente. Tello en Brunete me volvió loco. ¿Cómo zapateaba igual que como corre ahora? Igual que ahora, es que era puro nervio. O sea, era súper delgado, eléctrico. Oye, tu mejor partido, el que digas, joder, qué partidazo me casqué ese día, es impresionante, quiero tener el vídeo por ahí en DVD para que lo vea todo el mundo. Pues hay el del Racing contra el Málaga, que sé que meto el gol, doy después la asistencia esa que me voy por velocidad y en el segundo gol doy la asistencia de centro. Ese, por ejemplo, ha sido uno de mis mejores y después también uno con el Barça en Italia contra el Inter de Milán, en la final. Oye, ¿y tu mejor gol? Que digas, joder, es que vaya cagalazo que ese día. Pues me quedaría con el de Brunete por lo que significaba. Era el pase a la final, abrir la lata y en un partido difícil porque el Málaga venía de eliminar al Barça. ¿Tu entrenador más de referencia? Sergio Lovera y Rodolfo Borrell. Pues José Carlos Terrón, al que le agradecemos su tiempo con el canal de La Doblada. Ha sido muy bonito recordar tantos tiempos ahí en Brunete, donde ya lo veis en los vídeos. Os recomiendo que veáis el reportaje, porque veis a Terrón pasando a los tíos así, unos trayazos para allá meter al tío, que no rompiera el milagro. Así que muchas gracias, ya te dejamos que puedas disfrutar de tu familia, del partido de la Champions que está a punto de empezar y de todo. Así que muchas gracias como siempre y un fuerte abrazo, José. Muy bien, muchas gracias a ti. Un abrazo. Y ahora, como siempre, llega vuestro turno. Si el vídeo os ha gustado, hay que daros el like, suscribíos para que la comunidad pueda seguir creciendo y aumentemos el número de suscriptores del canal a La Doblada. Y por último, dejarme vuestra opinión aquí abajo en comentarios o en Twitter y en Facebook, que también subiré el vídeo ahí posteriormente. Podéis dejarme las impresiones que os ha dejado la entrevista con José Carlos Terrón, alguna pregunta que se haya quedado en el tintero o también cualquier protagonista que os gustaría ver aquí en el canal. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.